Tiristores controlados por MOS. Estructuras básicas. El tiristor controlado por MOS Controller Tiristor MST es un dispositivo nuevo a la venta de hace poco, Harris Semiconductor. Es sobre todo un tiristor con dos MOSFET integrados en la estructura de la compuerta, con uno de los dos MOSFET ON-FET responsable del encendido del MST y el otro MOSFET, el ON-FET, responsable de apagar el dispositivo. Existen dos tipos de MST, el PMST y el NMST, y ambos combinan la capacidad de pérdida en estado activo y corrientes grandes de tiristores con las ventajas de encendido y apagado controlado por el MOSFET, así como velocidades de conmutación relativamente rápidas. Una vista transversal de una sola celda de un PMST se muestra en la figura 26-7A. Un PMST completo está compuesto por muchos miles de estas celdas fabricadas en forma integral en el mismo chip de silicio, y todas las celdas se conectan eléctricamente en paralelo. La parte del tiristor del dispositivo tiene la misma estructura que un tiristor convencional. La zona de tipo P más cercana al cátodo, la zona base del tiristor NPN en el modelo de BJT de la selección del tiristor de la figura 26-7B es de la zona un poco topada, que debe contener la zona de despoblación de la unión de desbloqueo J2. Cuando el dispositivo está apagado, el ON-FET es un MOSFET de canal P y el OFF-FET un MOSFET de canal N. Estos MOSFET se ubican alrededor del ánodo del MST, como lo muestra la figura 26-7A, y de esta manera los MOSFET comparten el mismo lado o superficie de chip de silicio que el ánodo. Cada celda contiene un OFF-FET, pero la mayoría de las celdas carece de ON-FET. Por lo regular, por más o menos, uno de cada 20 celdas contiene un ON-FET, debido al empaque estrecho de las celdas. Si se extiende una de ellas, las celdas adyacentes se encienden también, pues algunos portadores excedentes en las celdas son el ON-FET, pueden difundirse a las celdas adyacentes y proporcionarles de este modo los portadores excedentes necesarios para el encendido. Un circuito equivalente para el PMST se muestra en la figura 26-7B, que no solo incluye el modelo de 2BJT de la parte del tiristor del dispositivo, sino también del ON-FET, y el OFF-FET incluye el modelo de 2BJT de la parte del tiristor del dispositivo, sino también el ON-FET y el OFF-FET, el símbolo del circuito del PMC que muestra en la figura 26-7. Una vista transversal de una celda individual de un MST se muestra en la figura 26A, igual que el PMCT, un NMST completo que está compuesto por miles de estas celdas fabricadas de manera integral sobre el mismo chip de silicio, todas conectadas eléctricamente en paralelo. La parte del tiristor del dispositivo tiene la misma estructura PNPN que un tiristor convencional. La zona un poco opaca que debe contener la capa de degradación de la unión de bloqueo J2 se coloca en la zona de tipo N más cercana al ánodo. ¿Sí? Acá tenemos A, vista transversal, donde tenemos el silicio, el ánodo, ¿sí? La ganancia, el conductor, N más, ¿sí? PN positivo, PN, canal ON-FET, N, canales OFF-FET, canal ON-FET, P negativo, N positivo y K, ¿sí? Después tenemos el circuito equivalente, tiene circuito, canal ON-FET, canal OFF-FET, compuerta, cátodo, ánodo, cátodo, y el símbolo del circuito. Esta zona de tiempo P también funciona como base del transmisor PNP en el modelo de 2BJT del tiristor
el ONFET es un MOSFET de canal N y el OFFET es un MOSFET de canal P. Estos MOSFET se ubican alrededor del cátodo, como lo muestra la figura 26-8A, y comparten el mismo lado del chip de silicio que el cátodo. Cada celda contiene un OFFET, pero solo una de cada 20 celdas tiene un OFFET. Un circuito equivalente para el N-CMT se muestra en la figura 26-8B, que incluye no solo el modelo de 2 BJT y de la parte del tiristor y del dispositivo, sino también ONFET y OFFET. El símbolo del circuito para N-MC se muestra en la figura 26-8C. Las características estáticas I-B de ambos tipos de MST es en esencia la misma que la de un GTO, por tanto, no lo repetiremos aquí. Los MST disponibles a la fecha están diseñados para el bloqueo asimétrico y tienen escasa capacidad de bloqueo inverso, por lo general solo alrededor de 25 volt. Aunque el dispositivo es un interruptor de enclave, es necesario entender la señal de activación correctamente activada tanto en estado activo como inactivo. Si se permite que la señal de activación se vaya a cero, se abre la posibilidad de un encendido o apagado no deseado, debido a los grandes valores de DC dividido de T que se implican a los terminales de ánodo-cátodo del MST. Encendido y apagado controlado por el MOSFET. Suponga que el NMST de la figura 26-8 está encendido y se debe apagar. El apagado se realiza mediante el encendido del ONFET del canal P en el circuito equivalente de la figura 26-8B, al aplicar un voltaje negativo de compuerta cátodo al MST. Cuando el OFFET conduce, pone en cortocircuito la unión de base emisor del transistor NPN en el par de tiristores, y la corriente de base al transistor se desvía a través del ONFET. Esto causa que el transistor NPN comienza a apagarse, pues la carga almacenada en la base del transmisor desaparece y no se repone. ¿Sí? NMST, vista transversal, ¿sí? Sí, lo que es silicio, las ganancias del conductor, lo que es el cátodo K, canal ONFET, PN positivos, N positivos, N negativo, P solamente, canales ONFET, OFFET, canal ONFET y canal OFFET, N negativo y P positivo, y el ánodo. De lo que es el cátodo, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿sí? Circuito equivalente y el símbolo del circuito. La ganancia negativa del NPN del BJT cae en un valor bajo donde ya no se satisface la condición de enclave del tiristor. Una vez que esto ocurre, el tiristor se apaga a sí mismo por acción negativa. Durante la desconexión del tiristor, el MOSFET en el circuito ONFET de canal N se mantiene en estado de bloqueo por la tensión negativa de compuerta cátodo. El PMCT se apaga en forma análoga. Sin embargo, debido a la diferencia de estructura, la señal de desbloqueo debe ser y aplicarse entre la compuerta y el ánodo, compuerta positivo y ánodo negativo. El OFFET de canal N pone en cortocircuito la unión de base emisor del transistor PNP en el par de tiristores. Para apagar cualquiera de los tipos de MST es esencial que la tensión de drenaje fuente del OFFET conducente se maneja muy por debajo de 0,7 volt. El valor de la tensión de base emisor que causa el BJT se encuentra en la zona activa. Este requisito significa que hay una corriente máxima de estado activa a través del MST que se apaga por medio del control de compuerta. Cuando se activa el ONFET para apagar el MST, la corriente de estado activo debe pasar a través del OFFET. Cuando esta corriente es más grande que un valor especificado, la caída de tensión a través del OFFET excede el 0,7 volt y el BJT no se apaga. Si un
P-MST o un N-MST se fabrican para hacer lo más equivalentes posible, es decir, si tienen el mismo tamaño y los mismos niveles de dopaje, el P-MST es capaz de apagar una corriente más o menos 3 veces más grande que un N-MST. Esto se debe a que un off-FET o un OFFET, vamos a hacerlo más fácil así, en un PMST es un MOSFET o de canal N con un valor de resistencia en estado activo 3 veces más pequeño que la resistencia en estado activo de un dispositivo de canal P de tamaño similar. La diferencia entre las resistencias de estado activo es resultado de que la movilidad de los electrones en el silicio es aproximadamente 3 veces mayor que la movilidad de los huecos. El encendido se realiza a través del ONFET al estado conductor y al mismo tiempo llevar el OFFET a su estado de bloqueo. El encendido del ONFET es un PMST por medio de una tensión negativa de compuerta ánodo. Permite el flujo de corriente de base al transistor NPN en el par de tristores, lo que de este modo activa el transistor NPN. La corriente del colector al transistor NPN fluye desde la base del transistor PNP y por tanto lo enciende. Una vez encendidos ambos transistores, la acción generativa de la conexión causa el enganche del tiristor. La mejor característica de conducción del transistor PNP asegura que lleve la mayoría de la corriente de base al transistor NPN al estado activo en lugar del ONFET en paralelo con el MJT PNP durante el estado activo del PMST. El OFFET se mantiene en estado de bloqueo, lo que asegura de manera una tensión negativa de compuerta ánodo. En un NMST el ONFET se activa por medio de una tensión positiva de compuerta cátodo en forma simultánea. Asegura el ONFET se lleva a su estado de bloqueo, excepto por los cambios en los terminales de la señal de bloqueo y la popularidad de la señal de bloqueo. El proceso de encendido es análogo al que acabamos de describir para el PMST. La lógica de colocación del ONFET en la estructura del MST. A fin de apagar un tiristor debe romperse la condición de enganche alfa 1 más alfa 2 al hacer que alfa 1 y alfa 2 sean de una manera mayor a 1, o sea, menor a 1, menor que 1 sería. Esto se coloca al que uno de los dos transistores en el circuito equivalente de dos transistores, el apagado del BJT seleccionado se realiza al poner en cortocircuito la base de transistor con su emisor mediante el OFFET, que se coloca en derivación con los terminales de base emisor. El transistor que se debe seleccionar para el apagado es el que tiene la mayor ganancia, es decir, el valor más grande del coeficiente de transporte de base alfa, porque esto tiene el mayor efecto en la reducción de la suma alfa 1 más alfa 2. La base del transistor, con la zona un poco dopada y diseñada para contener la capa de degradación de la unión de bloqueo J2, tiene un valor bajo del coeficiente de transporte de base alfa debido a la mayor espesor de la base en comparación con la otra base del transistor. Por lo tanto, el OFFET se debe colocar entre las terminales de base emisor del BJT con la base más angosta. En el caso del PMZ, el transistor con la ganancia más alta es el BJPNP, de modo que se coloca en el OFFET y el ONFET, o sea, OFFET y ONFET, alrededor de la terminal del ánodo, como se ilustra en la figura 26.7a. Para un NMST, el transistor con la ganancia más alta es el BJT-NPN, de modo que se coloca en el OFFET y el ONFET alrededor de un terminal
del cátodo, como se ilustra en la figura 26.8a. Las más de las veces el diseñador de electrónica de potencia querrá accionar los terminales de control en el interruptor de potencia a partir de circuitos de referencia de tierra para simplificar los circuitos en general. De este modo, una de las dos terminales de control del MST debe ponerse a tierra física. Esto significa que un NMST debe tener un cátodo conectado a tierra, un PMST debe tener un ánodo conectado a la tierra. De este modo, el NMST se usa en circuitos con tensiones fuentes de alimentación de corriente continua, como el convertidor reductor de la figura 26.9, el mismo circuito accionado por una alimentación negativa de series de corriente continua usará un PMST como se muestra en la figura 26-9. Comportamiento de conmutación del MST. Los MST conmutan a una gran velocidad de apagado a encendido y de encendido a apagado con tiempos de conmutación normales de 1 microsegundo. La figura 2610 muestra en la forma de una onda aproximada de conmutación del MST para el convertidor reductor de la figura 26-9A. El circuito no contiene amortiguadores protectores, por lo que el MST opera en un modo de conmutación dura. Se usan dos dispositivos de conmutación para caracterizar la forma de onda del encendido del MST. El tiempo de retraso de encendido TD.NC positivo, que se muestra en la figura 2610, se establece básicamente por la velocidad con que ocurre la inyección sustancial de portadores excedentes de las bases de los transistores. O sea, convertidores reductores usan un NMST y un PMST. Formas de onda de conmutación en un convertidor reductor con un MST. Voltaje ánodo-cátodo, corriente anódica. En cuanto hay una cantidad sustancial de portadores excedentes en las zonas de bases, comienza la sección regenerativa del tiristor. Los valores normales del tiempo de retraso de encendido son más o menos 0,5 microsegundos. Hacia el final del tiempo de retraso de encendido, la corriente empieza a subir rápidamente y el tiempo de subida de la corriente TDI caracteriza a este intervalo. Los valores normales de TDI son 0,5 microsegundos. Se definen por la velocidad con el plasma de portadores excedentes que se entienden a través de toda el área transversal de cada celda. Como cada celda tiene un área relativamente pequeña, este tiempo es muy breve. El encendido del MST no parece tener la forma de ondas normales en la conmutación dura, sino que parece protegido por un circuito de amortiguadores encendido porque la corriente sabe conforme baja la tensión del ánodo y cátodo. Esto se debe a que la corriente se sube muy rápido en el MST debido a la baja tensión del ánodo cátodo. Esto se debe a la corriente sabe muy rápido durante el encendido MST no parece tener la forma de ondas normales de conmutación dura, sino que parece protegido por un circuito de amortiguadores de encendido porque la corriente sube conforme baja la tensión del ánodo cátodo, hasta que llegamos. Esto se debe a que la corriente se sube muy rápido que el MST debido a la acción regenerativa de la estructura del tiristor. Fácilmente se analizan valores de DI dividido de T en el rango de 500 a 1000 amperes sobre microsegundo, y por tanto incluso una pequeña cantidad de inductancia parásita L delta. ¿Qué es delta? Sí, algo así. Acá. Con 0,3 micro H
125 para que ustedes también lo vean. Actúa como amortiguador de encendido. L delta DI dividido dt igual a 3 por 10 a la menos 7h por 500 volt dividido microsegundo igual a 150 volt. Durante el encendido es necesario que el tiempo de subida del voltaje del compuerta cátodo hasta su valor final de estado activo no sea más lento que un trámite de un límite superior especificado, por lo general de alrededor de 200 nanosegundos. Este requerimiento proviene de la necesidad de asegurar que todas las celdas del MST en paralelo, normalmente 10 a la quinta o más, enciendan al mismo tiempo al fin de reducir los problemas de apiñamiento de corriente. El apagado del MST tiene las características normales de un dispositivo de conmutación dura y las formas de onda se caracterizan por un tiempo de retraso de apagado Td.apag y un tiempo de caída de corriente de TFI. El tiempo de retraso de apagado suele ser de 1 microsegundo o poco menos, e incluye el tiempo requerido para que la tensión del ánodo cátodo alcance su valor de estado inactivo. El tiempo de caída de la corriente se controla por la velocidad con que recombinen los portadores excedentes en las zonas de base de la estructura del tiristor. Los tiempos normales de caída de la corriente son de 0,5 a 1 microsegundo. Límites de dispositivos y área de operación segura. El área de operación segura, AOS, de un MST, se muestran en forma cualitativa en el figura 2611. Con tensiones bajas de ánodo cátodo, la máxima corriente anódica controlable es la frontera limitante del AOS. Con el término de máxima corriente anódica controlable, nos referimos a la máxima corriente de estado activo que se apaga con el control de la compuerta. O sea, esbozo cualitativo del área de operación segura del MST. Tensión ánodo cátodo, ¿sí? Corriente anódica, que sería inductancia máxima, ¿sí? Y voltaje, tensión de ánodo cátodo, lo que es el voltaje de tensión, ¿sí? Veo. Este valor se determina por las características offset de los PMST. Tiene capacidades más o menos 3 veces más grandes que los NMST. Más allá de alguna tensión ánodo-cátodo que dependa mucho de la tecnología, se debe reducir el límite máximo de corriente conforme se incremente la tensión a valores más grandes. Esta reducción se relaciona tanto con consideraciones de disipación de potencia como con un mecanismo interno de avalancha del dispositivo. En un nivel de corrientes muy reducido, los valores de tensión permitidos se incrementan rápido a un valor de transición conductiva de corriente cero. Como los MST son dispositivos nuevos, los AOS se determinan en forma muy conservadora. Se volverán más cuadrados en forma ideal conforme avance la tecnología. Los dispositivos individuales de MST disponibles hoy en día tienen capacidades de corrientes máximas de alrededor de 100 a 200 A en estado activo y bloquean de 2000 a 3000 volt en estado inactivo. Si bien las especificaciones de corriente del MST individuales van a aumentar conforme se mejore la tecnología, jamás van a igualar las capacidades del GTO individual. La razón es que los MST tienen una estructura de celda muy densa con los tamaños de elementos muy pequeños que se aproximan a 1 milímetro. Con un gran número de celdas por área de unidad, entre más grande sea el área general del dispositivo, más probable será una celda provoque un cortocircuito entre ánodo y cátodo. Las consideraciones de rendimiento razonable de celda provoque un cortocircuito entre ánodo y cátodo. Las consideraciones de rendimiento razonable de producción limitan el área realizable del dispositivo de los MST. Los tiristores de apagado de compuerta tienen una densidad de celdas mucho más baja porque las celdas son más grandes.
Por consiguiente, el área general de un GTO es mucho más grande y por ende tiene una corriente especificada más grande que un MST antes de que entren en juego consideraciones de rendimiento de producción. Se obtiene especificaciones de corrientes más grandes cuando se conectan varios MST en paralelo. Se han probado módulos de 6 MST conectados en paralelo y las capacidades de corriente se aproximaron a 1000 en un estado activo. Estas especificaciones se incrementan conforme a la tecnología. Los MST también están sujetos a limitaciones de dB/dt y dI/dt, y la limitación del dB/dt del MST tiene el mismo origen físico que las limitaciones del dB-dt en diristores y un GTO. A fin de tener límites del dB/dt razonablemente grandes, es necesario asegurar que el OFET esté en estado conductor cuando se suponga que el MST está apagado. Esto se logra mediante la aplicación de una señal de bloqueo continua a la compuerta de MST, de modo que el OFET se mantiene en un estado conductor. Si se permite que la señal de bloqueo se vaya a cero durante la operación del estado de bloqueo, entonces incluso valores modelados y de bloqueo moderados de dB-dt encenderán el MST. En la actualidad los MST tienen especificaciones dB-dt de 500.000 volt sobre microsegundos. Los MST tienen límites de dI y dt debido a problemas de apiñamiento de corriente. Como los ONFET no se distribuyen densamente, es decir, uno por celda, a través de toda la superficie del dispositivo, algunas celdas, las que tienen ONFET, se encienden ante el resto. Por ende, necesitan algunos límites en el DIT para prevenir que fluyan corrientes excesivas en estas celdas. El aumento de la densidad de los ONFET y otras mejoras tecnológicas incrementarán las especificaciones de DIT, DI dividido dt. Los MST disponibles en la actualidad tienen especificaciones de DI y dt de más o menos 500 microsegundos. Bueno, la semana que viene vamos a ver circuitos integrados de potencia.